Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast del Problema de la Solución, donde abordamos temas de derecho y de política relevantes para la sociedad. El día de hoy nos encontramos con la doctora Miroslava Carrillo Martínez, que como es sabido es una figura pública importante en el Estado de México, tanto jurídico como político, y además que ha trabajado ha sido secretaria técnica de la Junta de Coordinación Política, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, diputada federal en la legislatura del Congreso de la Unión en la 64 y auditora superior del órgano superior de fiscalización del Estado de México. Doctora, es un honor tenerla con nosotros. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien. Qué bueno. Agradecida con ustedes de que me consideraran. Pues mire, vamos a empezar con las preguntas. Bueno, antes de hablar de su carrera política, nos gustaría saber de su trayectoria académica. Usted estudia en la Facultad de Derecho de la OMX. No sé si nos pudiera contar un poco acerca de su paso por la Universidad del Estado. Gracias. Pues incluso antes de la licenciatura también soy orgullosamente egresada de la prepa número 3 Cuauhtémoc, también de la universidad. Y obviamente cuando ya uno presenta el examen para la licenciatura, pues bueno, afortunadamente era en aquella época que quieren que digamos fechas. Obviamente en el 92 ingreso a la Facultad de Derecho y nos toca una etapa sumamente linda donde había maestros, donde tú decides que quieres aspirar a ser como uno de ellos, porque te tocan maestros como Laura Zaragoza, la recuerdo bien, que era una biblioteca andando, y cuando nos dejaba algún trabajo nos decía, oiga, ¿quién hizo este trabajo? No, pues voy a leer un párrafo. Leí el párrafo. Dice, pero pues esto, mis queridos abogados, es plagio, ¿no? ¿Y quién quiere que lea su trabajo? Y todos, creo que mejor nos vamos a volverlo a elaborar. Y bueno, el paso por la licenciatura, los primeros semestres, claro que te da miedo, porque pues los maestros, el Güero Velázquez, de la Luz Plasencia, que ustedes están muy jóvenes. De la Luz Plasencia, creo que tiene varios libros, ¿no? De su serie. Sí, en Porrúa, sí. Hoy ya trascendió el Güero Velázquez, pero pues si tú te los topabas en el primer semestre, era para que reprobaran a más de medio salva. Entonces eran el terror. Pero te va haciendo conciencia de dónde estás. Me tocó afortunadamente unos horarios donde eran a las 9 de la mañana, de 7 a 11 nos daban inglés, nos daban computación. Fuimos la primera generación donde ya venían estas clases extras, y pues bueno, estábamos 7 en una computadora, pero bueno, ahí aprendía el que la tenía al frente, los demás platicábamos. Pero bueno, pronto sabía que si tú tenías que ir abriendo brecha en algún despacho, en algún lugar, en alguna dependencia pública, y tuve la fortuna que a la par de hacer la carrera, pues hice mis pininos con algunos abogados litigantes, y también pues trabajé en el 96, antes de egresar, en el Instituto Electoral. Entonces fue una licenciatura que me dejó grandes experiencias, grandes amigos y grandes mentores. Y ahorita justo pues como haciendo más introspección en lo que dice de que estuvo en algunos despachos, o sea, ¿qué fue lo que le orilló un poco más a decir me gusta el servicio público, aparte de lo del Instituto Electoral, en el caso de la litigada? O sea, ¿cómo fue ese contraste de posturas y decir me inclino más por la postura del servicio público? Ay, pues como todo joven, en un momento determinado, uno piensa que cuando egresa
pues mínimo vas a tener tu despacho, una secretaria que te asista, pasantes y demás que Todo. pueden ir a checar los expedientes porque tú eres el abogado. Es algo aspiracionista, creo que De todo De todo. mundo, ¿no? Sí. Sí. Pronto la realidad te alcanza. Y también como adolescente quieres tener un coche, quieres tener cosas y te quiere llamar más el tema económico, ¿no? Sin embargo, en los despachos en los que yo tuve oportunidad, que me topé también con gente grandiosa, estos famosos embargos, ¿no? Donde sentía horrible que a la gente le embargaran sus cosas, y entonces con eso no pude. Yo decía, ay, ¿cómo le presto dinero a la señora para que paguen o qué hago? Entonces era sumamente frustrante porque vienes con esta práctica por un lado, que llevas ventaja con tus compañeros porque no entienden cómo surten efectos los términos y que si el desahucio y el desalojo, o sea, ¿cómo no entienden los compañeros? Pero pues claro, tú ya estabas en estas prácticas, ¿no? Sí. Son las ventajas. La otra, para mí, una desventaja fue, yo no puedo con esto, yo no puedo lidiar con alguien que venga y los eche a la calle o eche a la calle sus cosas, que veas a la señora llorando, a los niños llorando, y tú llevándote los coches, las cosas. Entonces, no pude con eso. No pude con eso y me encantaba, claro, ir a los juzgados, tomar los acuerdos, venir, dar cuenta. Un día me traje un expediente. No había control en ese momento, me lo traje. Entonces le digo al abogado, bueno, pues me traje el expediente. Me dice, no, es que los expedientes no se sacan. Y yo, perdón, lo regresamos. Ya lo regresamos, entonces ya aprendes, ¿no? O sea, Sí, claro. sin duda es un aprender siempre. Pero sí pronto vi que no iba a ser para mí. La litigada no iba a ser para mí. Y entonces empiezo con ese tema del servicio público y ya tengo 30 años efectivos en el servicio público. ¿Empezó en qué año? En el 96. 96. O sea, le tocó, bueno, justo este cambio de como de la democracia mexicana, en el cual pasaba de una dictadura, diría Vargas Llosa, perfecta, de un linaje del PRI, que en esos años eran 64, si no me recuerdo. De repente que se empieza a ganar en el norte con Baja California y todos estos estados del PAN, ¿no? Que empieza a tener mucha fuerza. ¿Y cómo es que se vivió esa controversia dentro del Instituto Electoral, todo el trámite? ¿Sí? Claro, había muy interesante porque tengo que confesar que claro que me llamó más el tema de yo quiero ganar dinero. Sí. Yo quiero, o sea, donde esté, pero yo quiero tener dinero. Y entonces en el Instituto Electoral en el 96 por primera vez hubo una elección que se suscitó en noviembre, la elección, y que por primera vez, porque iba a haber un empate de elecciones a gobernador, a diputados locales, a diputados, a presidentes municipales, iban a durar 3 años, 8 meses, ambos cargos, ¿no? Okay. Para empatar a las siguientes elecciones. Y entonces, sí, se experimenta, y eso no fue, también en el Estado de México se experimentaron estos cambios, que por primera vez el andador azul en el Valle de México, ¿no? Tlalnepantla, Naucalpan, todos esos. El PRD también, ¿no? Empezó que ganó Acción Nacional, sí. Y el PRD, pues el distrito 23, que era Texcoco, que era Nesa, que eran algunos bastiones para el PRD. Y entonces en el Estado de México, por primera vez en ese año, en ese relevo, el Instituto Electoral vivió que no tenía mayoría absoluta para integrar la Cámara de Diputados local, el PRI, ¿no?
Entonces veo esa transición y en el Instituto Electoral pues se vivía una expectativa sumamente tremenda, porque hay que reconocer que pues la mayor parte de la gente pues era del PRI. Por primera vez se eleva a rango constitucional la autonomía del Instituto Electoral, porque antes dependía de la Secretaría de Gobernación. Okay. Entonces, vivir eso, yo no sabía cómo lo vivían antes, me tocó ese 96, y bueno, fue sumamente revelador. A mí me encantó este tema de la coordinación del servicio, de estar ya inmerso en el servicio público. Y, si no me recuerdo, fue cuando estaba con el Instituto Electoral dentro de la Secretaría de Gobernación, que fue también todo el cauce del 88, con la quema de boletas y todo el conteo que no fue, pues bueno, se supone, teóricamente se dice que ahí hubo... Se cayó el sistema. Que se cayó el sistema. No, sí, claro, pero imagínate eso, pues en el 88, todos estos años que todavía pasaban, ¿no? Y que ya venía una inercia, ¿no? Muy fuerte de cambios muy interesantes en nuestro país. Insisto, la entidad también se cimbró porque pues obviamente, imagínense un cambio de que solo un partido hegemónico es el que gobernaba absolutamente todo y tenía el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, todo, ¿no? Entonces ahora por primera vez había cambios importantes y pues bueno, yo estuve ahí para vivirlo, me encantó el estar en la dinámica del Instituto Electoral. Desafortunadamente las plazas eran eventuales, entonces a mí me contrataron a partir de julio del 96 y pues en diciembre del 96, gracias. ¿Usted hace su servicio ahí en el...? Lo hice a partir de enero del 96. Uh-huh. Lo hice desde el 95, desde como por octubre del 95, y en el 96 yo ya también con la mira de que iba a haber elecciones, yo dije a ver si los del servicio nos consideran, y sí, afortunadamente alguien nos miró, y éramos varias personas que éramos estudiantes de Derecho, y nos consideraron. Entonces fue mi primer trabajo formal. Okay. Y recuerdo el primer caso también, si no me recuerdo, de que fue el tema de un candidato, pero por vía pues autónoma. No sé si le tocó, que justo llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y que lo trató de resolver como sistema, bueno, y que fue parteaguas para decir que no eran derechos humanos, son derechos, son garantías, pero no se concibe como un derecho humano. No recuerdo el nombre de este candidato. Pero en el Estado no. No fue a nivel nacional. Ah, a nivel nacional. Nivel presidencial. Ok. Solo que... No... ¿Cuál sería el candidato? Y que justo fue por esos años de los 90. No recuerdo realmente el nombre, si ahorita lo investigamos y ya lo ponemos aquí para pues tenerlo. Pero no sé si como que también le haya tocado esa parte de los candidatos independientes y justo este tipo de resoluciones. Obviamente lo que sí tengo claro es que para esa fecha en el 96 no se hablaba de candidatos independientes, no se hacía la referencia a esa circunstancia, pero acuérdense que incluso en la boleta decía que si no te gustaban las opciones, por quién votabas, y la gente podría poner el nombre de la persona, ¿no? Sí. Entonces no sé si en ese supuesto, la verdad es que no tengo claro el nombre de la persona y si fue en esas fechas. Sí. Pero bueno, pues estos cambios aquí fueron sin duda una especie de terremoto en el Estado de México, ¿no? Tener por primera vez un cambio de dirección, ¿no? de presidencias municipales, sí, claro. de diputaciones, y entonces se vivió un cambio drástico, sí. Como muy bueno. Que en los 90 el tema electoral fue muy controversial. Usted, después de trabajar ahí en el IEM, pasa al Congreso del Estado, trabaja en el Congreso del Estado. ¿Cómo fue ese cambio? No, hombre, yo quería trabajar en la presidencia municipal. Mi maestro había ganado la presidencia municipal, mi maestro Armando Garduño había ganado, y yo quería acercarme para decirle que quería trabajar en la presidencia, pero nunca se pudo.
Y en la Cámara de Diputados, pues obviamente ya también en el umbral, yo egresé en el 97, ya era el último año, y la verdad es que también entré al área de servicios parlamentarios en el Poder Legislativo, y bueno, ya una dinámica súper interesante, una dinámica también, cuando uno estudia en la facultad, pues la gama de materias y todo esto, las cursas sin tener mucha conciencia de lo que te puede servir en el futuro, porque hay que empezar a hacer especializaciones. Entonces, para entender el Poder Legislativo, pronto lo que dije, bueno, tendría que terminar la carrera, titularme, y pronto hice una especialización en Derecho Legislativo para poder verdaderamente contribuir desde la trinchera en la que me encontraba a hacer que las cosas fueran diferentes dentro del área. Y pues bueno, el maestro Javier Domínguez, una persona que en el cargo lleva como 35 o 40 años, ¿no? En el mismo lugar. Y obviamente es tener contacto con los diputados, orden en cuanto a las comisiones, los dictámenes, las actas y todo, y es sumamente enriquecedor. Yo estoy sumamente agradecida con el Poder Legislativo porque me dio la oportunidad de hacerme especialista y por otra parte de conocer también pues actores políticos muy importantes que hasta la fecha son mis amigos. Usted trabajó ahí de 2005 a 2007, ¿verdad? Yo trabajé desde el 97. Yo trabajé desde el 97 al 2008. Trabajé en el 97 al 2008. En el 2008 ya después fui electa para ser comisionada en el Instituto de Transparencia. ¿Y nos podría contar un poco de cuáles fueron los puntos más importantes que hubo ahí en el Infoem, que algunas cuestiones que realizó cuando trabajó como comisionado? También me tocó la fortuna de que en el año 2008 se hizo una reforma sumamente importante y el instituto también dependiera de un órgano descentralizado del Ejecutivo. Y el Instituto de Transparencia en el 2008 se eleva a rango constitucional con una autonomía. Y el Estado de México fue una de las primeras entidades, incluso antes que el IFAI en aquel entonces, fue autónomo, antes que el propio IFAI a nivel nacional. Entonces nos toca una gran oportunidad de sí ver y sensibilizar que cómo hacíamos para que las personas estuvieran interesadas en el quehacer público, que le preguntaran a cualquier servidor público, ya no digamos su sueldo, sino los estándares mínimos de las funciones que realiza y cómo se va a documentar esa función. Entonces era una ley. Nosotros de alguna manera garantizábamos el derecho, el acceso a la protección, el acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales. Entonces también ahí nuevamente esa especialización es sumamente interesante y sensibilizarnos de que la persona desde la comodidad de su casa podría hacer una solicitud de información. Y uno de los hits que tuvimos como órgano colegiado fue hacer nuestra solicitud electrónica. ¿Qué fue en el 2008 que se empezó a hacer? No, empezamos la gestión 2009, 2010, nos tardamos, pero a nivel nacional fuimos de las primeras instituciones donde teníamos ya un expediente electrónico, donde el proceso, ¿no? Desde la solicitud, cuándo la recibió, cuánto tiempo tiene y todo esto, de sentarnos comisionados y decir, a ver, la ley nos marca tantos días para una aclaración, tanto para una respuesta, hasta la interposición del recurso, y me tocó un equipo sumamente plural, pero también gente sumamente talentosa, donde incluso con este tema de argumentar, ¿no? Porque tenemos que hacer resoluciones. Y entonces, a ver, cómo
no había gente especializada, profesionistas con esta especialización, pues empezamos a preparar y capacitar. Yo creo que todas las instituciones, el mayor de los hits que tiene y que debe de invertir es en la capacitación para el trabajo. Entonces hay que enseñarle a los servidores públicos cómo hacer las cosas. Sí, no solo ser técnicos, sino No, también no. Hay que, y es un tema de argumentación que nos falta mucho. Hoy es importante, sé que ya en la facultad, porque en mi era no había una materia de argumentación jurídica. Entonces es importante motivar a los estudiantes que estudien, que enriquezcan su vocabulario y este tema de especialización. Hay que ser sumamente específicos y entonces nos tocó preparar a un gran número de servidores públicos con cierta especialización y de lo cual también eso es un hit. Claro. Un hit cuando tú como institución tomas la determinación de formar gente. Insisto, la universidad te da materias que a veces van desfasadas para nuestra era y que solo la experiencia es lo que nos va a permitir ser exitosos en la vida profesional. Incluso como usted dice, ¿no? Realmente creo que parte de lo que se dice ahora del derecho es justo la especialización, que cada abogado se vaya directamente hacia una materia y que dentro de esa materia pues se desarrolle, ¿no? Como el tema de la transparencia, como el tema de fiscalización, como el tema de laboral, en general cualquier tema. Creo que, como usted lo menciona, es muy importante que todos los abogados vayan yéndose para una rama, ¿no? O sea, que no sea a lo mejor el abogado de antes, que el abogado de antes hacía civil, familiar, penal. No, ya. Creo que ya eso pues ya es un poco, pues no anticuado, pero pues sí ya se tiene que avanzar más al tema de una especialización y de una prevención. Incluso en el tema de litigio siempre se habla de prevenir antes de que suceda un problema. Creo que en el servicio público pues también es lo mismo, ¿no? Se tiene que prevenir muchas situaciones antes de que sucedan, ¿no? Creo que es parte de lo que para ahora tiene que ir el servicio público. Y justo también, bueno, tenía una cuestión allí que iba como le ha tocado como que varios sexenios de qué pasa PRI, PAN, Morena, y justo también pues una reforma importante que fue la del 2008, que fue para el 2011, o sea, que cambió como que estos paradigmas del derecho, o sea, volvió más técnico en realidad la forma de argumentar, porque ahora ya pasa a un sistema convencional, control difuso, o sea, ya tienes que, ahora ya no solo es el espectro de aquí, sino ya es universal, ¿no? Y justo pues mi pregunta es, ¿cómo dentro de cada sexenio, o sea, como cada administración ha sentido esos cambios? O sea, digamos, con el PAN, por lo que ahorita pues usted nos platica, es de que justo formaba, o sea, tenía como que esta noción de que un servidor público tenía que pues también entrarle a la forma de argumentar, que es pues tener estas nociones de derecho para poder servir dentro del servicio público. Ahora, pues no sé, también con el PRI, con el PAN actualmente. Fíjate que más allá de quién presida el Ejecutivo, el color que sea, yo creo que la administración pública nos da la oportunidad de formarnos de esta especialización, pero la carga es de la institución, es del ente público. Dentro de su presupuesto se deben de contemplar muchas aristas, tenemos que tener una visión periférica cuando nosotros podemos ser titulares en una dependencia. Entonces, por ejemplo, siendo comisionada, pronto nosotros nos dimos cuenta que si el documento más emblemático y el eje toral de la institución tendría que ser las resoluciones, lo que rápido vimos era fortalecer nuestras ponencias con personas idóneas. Entonces, lo primero que te debes de preocupar es que la persona tenga el perfil idóneo. Sí. Y eso, insisto, más allá de quienes presidan el color del Ejecutivo,
Aquí, por ejemplo, te hago referencia que es un organismo autónomo. Sí. Entonces, y como organismo autónomo, pues la universidad, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral, el Instituto de Transparencia, Derechos Humanos, me falta uno, te dije la universidad ya. La Fiscalía también. Bueno, la Fiscalía, sí, ¿no? la Entonces, Fiscalía. esos 7 entes que al menos en el Estado son autónomos, Comisión lo que Nacional tú de tienes Derechos. que decir, ¿no? Tú tienes que ver cuál es mi objeto como institución, qué metas debo de cumplir, cuáles son los objetivos de esta institución. Entonces, yo tengo estas atribuciones, tengo que tener un perfil de estas personas. Sí. Entonces, yo tengo que contratar a las personas idóneas para el cargo. Porque amigos tenemos muchos. Sí. Y tenemos gente que nos ve como una oportunidad o a veces de decir ayúdame o lo necesito y uno lo puede entender. Pero nos corresponde, lo responsable es que contratemos a gente con perfil para que en un momento de asumir esa responsabilidad pues se rindan buenas cuentas a la sociedad. Es a la sociedad. Entonces, el ejecutivo tendría que invertir en la capacitación para su personal. Entonces, mira, en un ejecutivo, ¿cuántas secretarías hay con diferentes materias? Y pues obviamente que en todas esté una persona idónea, ¿no? Sí. Que si hay una secretaría de salud, pues allá un médico, sí. ¿No? Que claro. Si hay un consejero jurídico, pues mínimo que sea licenciado en Derecho y así nos vamos, ¿no? Y entonces hoy ciertos requisitos de elegibilidad para ciertos cargos, pues te ponen que sea licenciado en esto, en esto, en eso. Ah, vale, mientras lo tenga, que sea, ¿no? Pero ahora la responsabilidad que tú tienes es, bueno, y ahora, si nosotros vamos a hacer resoluciones, pues mínimo yo me llego de personas idóneas para hacer una resolución y entonces que tenga congruencia, claro. Y entonces que tiene un proemio, que tiene antecedentes y que tiene argumentos y entonces conclusión y mis resolutivos, ¿no? Entonces eso es lo que tiene. Nosotros abrimos brecha en ese tema del Instituto de Transparencia en ordenar toda esta circunstancia, de decirles a los entes cómo deberían de cumplir. En aquella era, la obligación de las instituciones eran 14 fracciones, cumplir con 14 cosas por institución. Entre esas el tema de remuneraciones, que está sumamente superado, pero aún así a los presidentes municipales, a los titulares de los autónomos, a todos, les preocupaba que su salario se retirara. Y yo, pues bien sencillo, no se alquile. Es que si vamos a estar con esta circunstancia de que se cumpla la ley, pero con los de enfrente, pues no sabemos dónde estamos parados. Sí. Desde su experiencia trabajando como comisionada en el Infoem y con los cambios que ha habido a nivel nacional en la materia de transparencia, ¿usted cómo visualiza todos los cambios? Y que en algún momento, pues obviamente eso va a pasar también en el Estado, como realmente está pasando en muchos órganos autónomos, que bueno, creo que la intención del Ejecutivo y del Legislativo es que pues pasen de nuevo al Ejecutivo, ¿no? Entonces, no sé cuál es su visualización. Pues obviamente imagínate que son luchas que se han ganado, incluso nosotros estamos inmersos, como bien lo decías, que ya no es solo nuestro marco jurídico de actuación interno, sino que ahora pues de manera global hay leyes, hay organismos internacionales donde incluso nos obligan a garantizar este tipo de derechos, ¿no? Sí. Acceso a la información, protección de datos. Sin duda me dolió hacer ver que podría extinguirse la institución como tal, una institución que a mí en el Estado me tocó verla nacer crecer. Y crecer. Sin embargo, hay que ser honestos, siempre nos preguntábamos como comisionados, ser 18 millones de habitantes en el Estado de México y que solo
el acceso a la información no fuera ni el 1%. Sí, O sea, Es realmente está muy el monopolizado, ¿no? costo-beneficio, Claro. ¿no? De tener una institución con un presupuesto interesante y todo, y que las resoluciones y demás, pero que no eran ni del punto, me acuerdo en aquella época, ni del punto número 3, de las personas interesadas. Entonces eso pues fue uno de los detonantes para hacer referencia a si la gente no lo utiliza, como por qué tenemos un aparato que nos es tan oneroso para esta circunstancia. Y luego no ayudó que muchos de los comportamientos de quienes pasaron por esa institución hicieran mal uso de los recursos, ¿no? No, y se ventiló que a nivel nacional algunos comisionados utilizaron tarjetas de la institución para tener gastos personales y circunstancias esas que de alguna manera pues ya no hay congruencia. Claro. Porque tú quieres aplicar la ley, pero pues a los otros, y yo creo que estando en esa institución, nosotros somos los que debemos de ser ejemplo. Y a nosotros nos costó muchos dolores de cabeza hacer que los compañeros se comprometieran con alguna circunstancia de no gastar en comidas, que no gastar en viáticos y todo, pero eran resistencias sumamente muy tremendas. Y aún así salimos avantes y orgullosas porque al menos 3 de 5 comulgábamos con esa circunstancia y pues bueno, hoy lamento esta desaparición de los institutos. Creo que a nivel internacional estábamos obligados a continuar con esta circunstancia porque en todos los estados funciona. Sí. En México, por conducta de las personas, yo creo que antes de haber hecho referencia a una desaparición sobre pretexto de la conducta, me hubiera gustado que hubieran sancionado a los de la conducta indebida. Eso es lo que procedía, desde mi punto de vista, porque pues, las instituciones se tienen que fortalecer, se tienen que enriquecer en muchas áreas de oportunidad para modificar, pero pues hoy estamos ante esa desaparición ya. Sí, pues creo que, bueno, en ese caso, creo que la reforma del 2013 de Enrique Peña Nieto, para mí fue un avance como de la estructura de la administración pública en México, que justo es como esta parte que usted menciona, ¿no? O sea, bueno, no sé también usted qué considere, pero esta parte de justo fortalecerlas y a los servidores públicos es a quien hay que, pues sí, en teoría como meterles un poco más de mano dura, que a final de cuentas son ellos quienes están al mando de estas administraciones. Y pues bueno, ahorita es una ideología diferente, digo, a ver cómo trasciende, esperemos sea para bien, pero pues esperemos ahí. Al tiempo. Hay tiempo. Al tiempo. Esperemos. Doctora, comentaba usted que también fue comisionada, bueno, que estuvo en el Consejo Consultivo de la CODEM. Es correcto. ¿Cuál diría que fue una de sus aportaciones más concretas que hizo cuando fue consejera? Ay, bueno, esa Comisión de Derechos Humanos también, la adoré. Para mí, obviamente, el maestro Baruch Delgado, fue mi maestro en la licenciatura y topármelo como presidente fue sumamente enriquecedor. Hicimos un equipo muy bonito. El Consejo Consultivo se circunscribe a que se reúna una vez al mes. En esa vez al mes, los directores de la comisión nos daban un informe, ¿no?, de las actividades que realizaban y teníamos oportunidad de platicar con ellos con respecto a las resoluciones que emitían, las recomendaciones. Y entonces una de las cuestiones de las que me siento orgullosa fue que justo una recomendación, cuando nos las pasan al consejo, les digo, oigan, ¿y el antecedente? ¿Cuándo fue? ¿Quién interpuso la queja? ¿Cómo? Esto y otro.
no, hasta todo mundo, hasta el propio maestro Baruch, ¿cómo? Yo, sí, maestro, pues, es una resolución, hay que poner antecedentes, o sea, hay que ver quién, cómo, y todo esto, y pues bueno, me decía que yo parecía desde ese entonces como auditora, porque siempre tenía la habilidad para encontrar alguna circunstancia. Que oigan, aquí está incorrecto, aquí me reportan esto y no coincide con la hoja 3, con la 4. Entonces, porque yo sí me preparaba para ir a las sesiones del consejo, eran muy enriquecedoras y también gente extraordinaria, insisto, el maestro Baruch le dio un vuelco a la comisión, y el hecho de haber estado en este cambio del antiguo proceso al nuevo sistema donde de responsabilidades, sí, donde ya tendría que crearse la autoridad investigadora, sí, la sustanciadora, la contralora nos sensibilizó mucho, era la primera vez que yo escuchaba todos esos cambios, claro. Entonces fue Angie, que era la contralora, nos dio una cátedra exquisita, y pues bueno, construir todo ese tipo de cuestiones me encantó, y también hacer referencia a que la queja también fuera electrónica y que fuera un poco más ágil y toda esta circunstancia. Entonces, justo ya con la experiencia que venía yo del Infoem, con ya hacerlo mucho más electrónico, ponernos de buenas con las tecnologías de la información y de la comunicación, y obviamente el maestro Baruch siempre sumamente receptivo, respetuoso, y junto con mis demás compañeros, yo creo que fue lo más emblemático. Okay. Posteriormente usted es diputada federal en la 64 legislatura. ¿Qué tan distinto fue hacer política pública, construir acuerdos entre partidos y entre propios políticos, a lo que venía haciendo anteriormente, que era pues un tema más técnico, más jurídico? ¿Cuál consideraría? Pues obviamente ahí ya Manuel, por ejemplo, afortunadamente, ¿no? Los años, la madurez, la experiencia acumulada me permitieron que al ser ya electa diputada, asumí la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales. Integré la Comisión de Vigilancia, la Comisión de Justicia y la de Transparencia. Y justo por el perfil que yo ya traía de todo esto, dije, bueno, yo no le voy a batallar mucho, yo ya conozco cualquier asunto, reforma o alguna circunstancia que nos tenemos que hacer, pues ya obviamente abocarnos a lo que es nuestra especialización. Entonces, para mí no era nuevo el trabajo colegiado, ya había pasado por una junta de coordinación política donde coincidí con todos los coordinadores en el estado, posteriormente con otro cuerpo colegiado en transparencia, cuerpo colegiado en derechos humanos. Entonces, el estar en un cuerpo colegiado en una comisión, pues obviamente ya fue sumamente sencillo poder conciliar con los compañeros, muchos sumamente talentosos, ¿no? Diputados del PRI, de Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano, y pues bueno, simplemente con un trato respetuoso para todos ellos y escucharles, yo creo que eso nos permitió hacer un trabajo sumamente digno dentro de la propia comisión. Y pues bueno, nos tocó contribuir a la dictaminación de las reformas. Obviamente ya nos tocó el cambio de gobierno con Andrés Manuel. Entonces las primeras reformas que impulsó fueron reformas constitucionales. Entonces pues este tema de la consulta popular, el desafuero, programas sociales, la reforma educativa y todo eso fue sumamente la Guardia Nacional. Entonces fueron temas sumamente interesantes que me permitió tener contacto con secretarios a nivel federal, y fue sumamente enriquecedor. Yo creo que todas las etapas las he vivido y disfrutado intensamente, y esa de la diputación, bueno,
irrepetible. Posteriormente, en el 2020, usted llega al órgano superior de fiscalización del Estado de México, un órgano que es muy importante para el Estado y que desafortunadamente creo que muchos ciudadanos como que no lo tienen tanto en el radar. Cuando usted llega, ¿qué diagnóstico hizo acerca de la fiscalización en el Estado de México? ¿Cómo la vio cuando llegó y qué cambios pues realizó de manera temprana, incluso hablando del tema de responsabilidades administrativas con la autoridad investigadora, sustanciadora? Fíjate que pues es una institución hermosa y hermosa y con un objeto sumamente interesante e importante para todos los mexiquenses, porque es la instancia que va a vigilar el buen uso del presupuesto que cada ente público genera, o sea, el que obtiene y el que de alguna manera decide y planea cómo gastarlo, cómo hacer sus inversiones y luego entonces qué cuentas entregar, ¿no? Tienes razón, es una institución hoy que es una dependencia del Poder Legislativo y que de alguna manera cuando yo llego, un año de pandemia, donde cuando me iba sentando, pues nos mandan a casa y entonces ni conocer al personal, ¿no? Sí. Entonces solo tenía el número, 700 personas, pero pues no les ves la cara porque y luego con el cubrebocas menos. Sí. Entonces sí ver que ser tan importante y que las personas habían sido abandonadas en la capacitación. Entonces, en un año donde pues iban a estar en casa, ¿cómo hacíamos para que empezaran a hacer el trabajo ordinario, pero a la vez también cómo mejorábamos el actuar de una auditoría para hacerlas de excelencia? Entonces, pues lo primero es preguntar qué especialización tienen los auditores. Lo que mencionabas hace un rato, ¿no? Y me encontré gente que no estaba titulada, gente que era odontóloga, yo, amiga, qué bueno que hasta hoy eres parte de este equipo, pero que hace una odontóloga aquí, ¿no? Literal, no una persona que no venía a trabajar, literal, un piloto aviador. Y yo, sí, perdón, ¿y claro, tú qué haces, no? O sea, auditorías de qué hacemos como para esta especialización y bueno, a empezar a ordenar. Entonces, ¿qué corresponde? Ordenar. Corresponde, no me dio para ese año, porque pues yo llegué con un presupuesto asignado, pero para el siguiente año, la capacitación, entré a las capacitaciones, veo las capacitaciones, digo, no, perdón, para venirles a leer la ley yo, no paguemos, yo se las leo, que las lean ellos, pero yo necesito una capacitación diferente, vamos a hacer otras cosas, tocamos puertas. El diputado Arturo Hernández del Estado de México fue mi compañero diputado, estaba integrando la comisión de vigilancia y me dijo, oye, acá hay una maestría en contabilidad gubernamental, ¿por qué no hablas con los de la UNAM y te los acerco? Hay que hacerlo. Y yo, claro, corresponde eso, invertir en la capacitación del personal, pues me conviene que hagan un trabajo cada vez mejor. Y bueno, el diagnóstico lo hice como me lo esperaba, sin mucho avance en el tema de hacer las cosas diferentes y pues pronto manos a la obra para poderlo cambiar. Cuando veo el reglamento, dije, este reglamento no corresponde a lo que hacemos. Invité a todos los titulares a que se involucraran a realizar el reglamento y afortunadamente modificamos el reglamento, tuvimos mucha interacción con la comisión en aquel entonces, los persuadimos de hacer varias reformas porque en el Estado de México era el único que multaba con 10 o más. Sí.
y yo hacer una compulsa a nivel nacional, todo 100, 150, el Estado de México 10. Y yo como por. Entonces, a ver, le subimos a las multas y entonces ¿qué empezamos? A recobrar un poco de dignidad de la institución. Comenzamos a hacer las cosas diferentes, a verdaderamente hacer que presidentes municipales y todos respetaran las actuaciones del órgano superior. Lo tomaban de chunga, no pasaba nada, y entonces cuando empiezo a las multas, esto, el otro, entonces ya empiezan todo el mundo de, ay, entonces sí hay que cumplir en serio, sí, claro, y a ordenar, y hacer que de manera electrónica entregaran toda su información, porque todos lo entregaban en papel. Entonces imagínense, plena era digital y nosotros todavía con cajas y cajas que dónde las poníamos, y no iba a haber archivo que nos las aguantara. Entonces sumamente sensible con este tema de tecnologías que hay que implementar sí o sí. Se desarrollaron módulos, se hizo una muy buena inversión en una plataforma digital. Hoy ya fue un hit que entreguen su presupuesto las entidades municipales, que eran 429 en aquella era, que todas las entregaran vía electrónica, que entregaran su cuenta pública y que entregaran informes trimestrales, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias a mí me dejan un gran sabor de boca. Se hacía mucha referencia a tema de corrupción, pues tuve la posibilidad de poner a 2 personas, servidoras públicas, a disposición de las autoridades, pues justo por sí tener la certeza y los elementos de que hacían cosas indebidas y actos de corrupción. Y entonces yo quería mandar un mensaje, claro, que no iba a permitir que se hablara o se ninguneara nuevamente a la institución sobre el texto de unas personas. Entonces sí, vamos a hacer que las personas asuman su responsabilidad. Yo los invitaba a trabajar, no es lo suyo, hasta luego. Que vi, sí, el tema de productividad de las personas. A ver, amigo, becas no damos aquí. Si vienen a trabajar. El que no esté dispuesto a trabajar, den la oportunidad a otra persona. Y bueno, una cuestión ahí, pues sí, una duda que me surgió ahorita en este momento es cómo traspasar esa barrera de justo poner a disposición a servidores públicos o a personas que estén dentro de estos cargos, traspasando esa barrera de pues, los órganos internos de control, como que toda esta burocracia administrativa interna que muchas veces dificulta el que justo haya una resolución interna y aparte subir a una instancia mayor, que en este caso sería pues, una fiscalía o un tribunal de justicia administrativa que pueda resolver eso. O sea, ¿cómo es pues, traspasar ese tipo de barreras? Sumamente hay 2 cosas que yo veo desde tu pregunta. Número 1, cuando uno tiene los elementos para verdaderamente cerciorarse, a nosotros nos llegó una denuncia, me llegó una denuncia interna, de que la persona de alguna manera sobornaba a presidentes municipales o les decía, oiga, no se preocupen, si usted, su información estaba incorrecta, yo se la cambio, ¿no? En esa era todavía eran discos, pero pues dependiendo el volumen del municipio y todo, y se lo puedo dejar para usted en 50,000 pesos, ¿no? Sí, corrupción. Y yo, ok. Me denuncian y yo hablo con el fiscal y le hago referencia: fiscal, tengo denuncias de este estilo, yo quiero que me apoye porque quiero acabar con esto. Necesito presentar la denuncia formal, mi jurídico la prepara, la presenta y comienzan las investigaciones. Y entonces ya es asunto de la fiscalía. Pero acudí a la fiscalía. Entonces, ¿quién decide si la denuncia? Yo. Dije, no, ya no lo puedo permitir, porque esto de hacer referencia que dependiendo, como se dice vulgarmente, dependiendo el sapo la pedrada, entonces le pido el otro, entonces era una práctica permanente. Recurrente, sí. Entonces dije,
y si esta persona me contamina a otras y a otras, entonces después puse controles y todo, y estaba ya trabajando en el tema electrónico, ¿eh? Pero mientras esto, nos dábamos nuestros controles internos, entonces ahí ya no era la Contraloría, ahí ya era, vámonos directo, porque puede ser un delito, y entonces yo es lo que presumo, pero que la Fiscalía me lo enderece. Entonces cuando la Fiscalía tiene los elementos, hacen la aprehensión. Justo con las pruebas, pues Sí. te doy el derecho, ¿no? Sí. Y otro compañero que subcontrataba, ¿no? Era un empleado, y subcontrataba a gente externa por hacer su trabajo, y a otra persona que le llevaba su agenda personal y todo. Entonces, plena pandemia, y hábilmente la administradora llega una persona, oiga, es que no me han depositado lo de mi trabajo. ¿Cuál trabajo? ¿Tú quién eres? No, pues tal. A ver, y entonces ve que un contrato ahí de prestación de servicios y todo. Sí. Y pues bueno, ahí cachamos a la persona y también pusimos la denuncia por su usurpación, porque luego firmó, ¿no? Con mi nombre, ¿no? Diciendo que Miroslava Carrillo firmaba, la auditora y todo. Bueno, por Dios. Entonces, pues ahí también tocó la denuncia, ¿no? Y entonces sí sé que inhabilitada a una persona al menos 3 años y otro, entonces es lo que nos corresponde. Doctora, hablando de la problemática de lo que estamos hablando y de las entidades fiscalizables, ¿usted cuál consideraría fue pues las entidades fiscalizables que mayor problemática presentaban? Los ayuntamientos, tenemos a los organismos de agua, a los Incufides, incluso a las entidades estatales, alguna secretaría, el ICEM, ¿cuál diría usted que presentaba mayores problemáticas? No, es que más que presentar problemáticas, uno de lo que yo cambié la imagen del propio OSFEM, dejen ustedes del tema de el nombre que visualmente te puede decir algo y ciertos colores, y los expertos en mercadotecnia lo sabrán más que yo, pero yo tenía perfectamente claro que la auditoría, el juego, que el trabajo que debe hacer fundamental es hacer que el ente público asuma esa responsabilidad, y que si tiene ciertas observaciones, pues las mejore, que de esa experiencia aprenda y mejore el actuar dentro de su administración, en lo ordinario. Sí. ¿Sí? Y entonces por eso cambié el eslogan: a cuentas claras, mejores gobiernos. Lo que debe aspirar un órgano de fiscalización es que haya mejores gobiernos cada vez. Entonces, si hubo una observación reiterada, ¿no? Que ahorita no traigo en el radar quiénes fueron los que más observaciones o alguna circunstancia, yo me quedaría con este asunto de que independientemente de que fueran 1 o 50, lo que debe de estar el titular sensible es que no repita las mismas observaciones anteriores. Entonces, ¿qué nos pasa? Que en el trienio, pues nos está tocando esta era o este trienio en lo municipal de que pudieron ser reelectos, ¿no? Lo que no alcanza la ley a contemplar es sancionar al que no cumpla la recomendación. Las recomendaciones no vinculatorias. Entonces, sí tenemos que cambiar un sistema de fiscalización. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo referencia a que quiere que el sistema nacional de fiscalización cambie. Ojalá y consideren muchas de las aristas para hacer mucho más eficiente esta circunstancia. Hoy ya va a ser la no reelección, entonces imagínense 3 años, pero el que se fue no cumplió, y entonces en la curva de aprendizaje del que viene. Entonces hay que estar más comprometidos con hacer un trabajo bueno y correcto, independientemente en la trinchera en la que estemos, en la dependencia en la que estemos. Siempre hay que venir con la convicción de cómo fortalecemos la institución, cómo hacemos cumplir la ley y lo que verdaderamente la ley nos permite. Esa es
Está en la Constitución, en el 143 constitucional. Las personas servidoras públicas solo podemos hacer aquello que la ley nos permite. Sí. Entonces, principio de legalidad para los abogados. Entonces, es lo que hay que cuidar. Yo me iría más de mencionar quiénes cumplieron o no cumplieron. Sea 1 o 50. Tenemos que aprender de la experiencia, insisto, a ser mejores gobiernos. Y como usted lo comenta, creo que justo ese tema de mejorar todo el sistema, justo va a ser más importante porque ya hay menos tiempo, ¿no? Sobre todo en los ayuntamientos, que realmente están en un periodo corto, que al final de cuentas tú como ente fiscalizador tienes que tener mejores herramientas y ser incluso más eficaz para que pues, los puedas fiscalizar. Entonces, como usted lo comenta, creo que es una parte bastante importante. Y justo hablando del tema de responsabilidades administrativas, también algunas de las cuestiones que realizó en la autoridad investigadora y sustanciadora, no sé qué nos pueda comentar acerca de... Bueno, pues obviamente fortalecí el área cuando yo llego al órgano superior de fiscalización del Estado de México. Bueno, había un área con 6 personas, un contador, una no titulada, y entonces pronto veo, no, a ver, aquí hoy nos dieron una carga adicional a los órganos, más allá de esta especialización técnica de la fiscalización, hoy también que un adicional es iniciar los informes de presunta responsabilidad administrativa. Entonces, gente especialista, abogados que supieran la materia de responsabilidades, tener las áreas enriquecidas, fortalecerlas, ¿no? Gente que supiera argumentar, que tuvieran, para no empezar de cero, ¿no? Porque cuando yo llego, los cifras eran de 2 hojas y yo, la fundamentación, ahí está, yo no la veo, la fundamentación, y entonces, bueno, ¿qué nos toca? Dar un paradigma. Me siento también muy orgulloso de que le dimos un vuelco y al menos en mi era dejé 69 sancionados. Dejé 69 sancionados, a diferencia que yo sí me preocupaba de ver cómo estaban en otras entidades y yo sabía que en otras entidades no había uno. Sí. Entonces, esto para mí fue un hit, saber que me voy con la frente en alto, con el deber cumplido, al menos cumpliendo con las expectativas que yo cuando tomo protesta en la Cámara le dije a algunos diputados, agradezco el voto de confianza, pero claro que voy a transformar la institución y lo hice. Bueno, a lo largo de su trayectoria, como no lo ha comentado, ha pasado en diferentes puestos, tanto políticos como con un conocimiento jurídico especializado. ¿Cómo logró que ambas cuestiones pues conciliaran? Que no hubiera como una influencia pues política, por así decirlo, con el tema jurídico, técnico. Tengo que referir que yo estoy sumamente agradecida con el partido que sin duda me apoyó cuando yo fui electa diputada, pero ese partido que es el de Morena, en el 18 permitía las candidaturas ciudadanas y yo fui una candidata ciudadana. Yo no estoy afiliada a Morena. Les estoy sumamente agradecida y reconozco, y obviamente no les quede mal, lo tengo que decir, ¿no? Yo hice un trabajo bueno y correcto durante todo el tiempo que asumí la diputación, que fue 1 año y 4 meses, pero cuando decido participar para ser competitiva en el órgano superior de fiscalización del Estado, sabía este tema de que uno tenía que estar en el lugar sin filias ni fobias, y yo me comporté de manera imparcial. No hubo ninguna circunstancia por parte de nadie,
de mi equipo ni externa, de decir, oye, y ahora vamos a ir tras de alguna persona en particular, alguna circunstancia. No, y lo que tengo que destacar es que no se audita personas, se audita los entes públicos, son administraciones, el sistema es muy lento. Por ejemplo, ¿no? Recientemente estarán enterados que después de ese tema tan tremendo, escandaloso a nivel nacional de la estafa maestra, después de 12 años apenas tuvimos algunos responsables. Sí. Y algunos responsables porque no tenemos la certeza de personas del Estado de México de más, pero 12 años después. Entonces, ¿qué me lo permitió? Justo eso. Tener la certeza de que en la auditoría no se audita personas, son a las instituciones, y si al tiempo alguien hizo algo indebido, no le correspondía al órgano determinarlo, sino al Tribunal de Justicia Administrativa, que son los encargados de sancionar. Muy bien. En retrospectiva, doctora, ¿qué etapa diría usted fue la que más la transformó más? ¿La de transparencia, la de derechos humanos, la de legislativa o la de fiscalización? Todas creo que todas aportaron algo. Todas aportan algo en el crecimiento, el paso por estas instituciones. Desde mi punto de vista es coyuntural. Las personas somos transitorias dentro de todas estas instituciones. Todas las viví plenamente. Estoy agradecida con cada una de ellas porque claro que me hicieron crecer profesionalmente. Todas, especialización en derecho legislativo, en acceso a la información, protección de datos, derechos humanos y el trabajo enriquecedor de la Diputación y ahora la fiscalización. Todas las he vivido plenamente. También es docente, da clases de Ay, permítame. Sí, es que aquí tengo el dato exacto, permítame. Sí, Derecho y Ciencias Políticas. Derecho y Ciencias Políticas, también en Derecho Constitucional, Administrativo y de la Información. ¿Usted sigue dando clase en estos momentos? En este momento no. Quise pasar de alguna manera más tiempo con mi hija, ¿no? Yo tenía la clase de 7 y su papá la quiere mucho, pero no la peina, entonces luego no se cerciora si desayunó o no. Entonces sí correspondía sentarse un poquito para al menos esa compañía de llevarla al colegio. Es nuestro momento, ¿no? De Silvana y mío, donde yo invariablemente la llevo, a veces su papá, pero la mayor parte soy yo la que la lleva. Y no me lo quise perder. Yo anhelaba mucho el ser madre. Grande ya fui mamá, entonces quise ser una madre presente y al menos el tiempo de calidad se cuenta desde que ella se levanta y hasta que la llevo al colegio. Por eso mi pausa en la universidad, pero volveré. Sería bueno que retome esa actividad, Sí, porque creo que me encanta. Sí, es bastante enriquecedor. Pues a veces uno aprende mucho de los alumnos, también los alumnos aprenden de estas experiencias que personas como usted en diferentes cargos públicos, y creo que también usted ha tenido buen timing en cada órgano o administración. En el caso de los 90 creo que le toca un cambio de administración pues bastante pues no usual dentro de la política mexicana, o sea, el cambio de gobierno de un partido a otro. También el tema de derechos humanos, creo que usted vivió esa transición también de la reforma constitucional, que creo que fue, pues en su momento, espero nos pueda abordar un poquito más, cómo fue esa transición también de, pues sí, una estructura pues muy general en el sistema jurídico mexicano, de que las normas nacionales y se acabó,
cómo fue el pasar ahora de que en Costa Rica ya mencionaron esto y es inconstitucional, y decir, caray, ahora tengo que estudiar también la legislación de Costa Rica. Bueno, pues imagínate que ya todos, yo creo que a todos los que estudiamos Derecho nos pone en una circunstancia donde, a ver, vamos a lo internacional, cómo es que se están dirimiendo todo este tipo de controversias, y en el 11, ¿no? Que el derecho pro persona. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Y que aplica también, por ejemplo, en el propio derechos humanos, en transparencia, y luego en el órgano superior, donde decimos, a ver, aquí nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario. Entonces, eso nos cambia totalmente el paradigma, ¿no? Hace referencia a cómo nosotros ahora vamos a mirar estos derechos humanos desde una perspectiva totalmente diferente y respetarlos en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos. Y entonces toca estudiar nuevamente y ver que todo tiene que ser respetado conforme a la dignidad de la persona. Entonces vamos a poner en primer lugar a la dignidad de persona, y por eso el éxito en las instituciones donde con esa sensibilidad pues ya miras a las personas con otros ojos, parte de la capacitación también es incluso decirles a tus jefes de departamento, a todos, cómo tratemos con dignidad al servidor público. Sí. Y algo que usted pues, ya venía manejando desde su experiencia, en el cual nos menciona de que a mí, por una parte, el tema de los embargos no es lo mío, me gusta más el servicio público, creo que... Respeto mucho a quien se dedica al litigio. Sí. Y ahora nosotros como, tú mencionabas hace un rato y que creo no te respondí, es cómo cambia ese tema de responsabilidad, de que ahora también vamos a ser responsable a la persona servidora pública de su actuar, de las acciones, pero también de las omisiones. ¿Quién hizo y quién deja de hacer? Y saber que dependiendo de esta actuación o no, vas a ser responsable. Sí, eso es bastante importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acotar los tiempos, porque es la espera sumamente amarga. Todo el mundo se desespera de qué pasó y los resultados, y por qué no hay en la cárcel, y por qué no se reintegra el dinero, y por qué. Amigos, así está el sistema. Sí, creo que es algo que también empata mucho con lo que usted menciona ya en un tramo más cercano, que es el tema de la administración, la fiscalización más bien tiene que ser a las administraciones, ¿no? O sea, hacer como esa dualidad de que sí, el servidor público encaja en ciertos opuestos, pero la administración es en sí una forma de legalidad en el cual ya está estructurada, ¿no? O sea, cómo creo que también es complejo y hacerlos empatar, ¿no? De decir, esto le corresponde a un servidor público y esto es totalmente de la administración, entonces la administración está mal entonces en legislación. Y creo que es ahí, pues, no sé si nos puede comentar en algún momento cómo es que, si surgió una controversia así, cómo es que fue que la... Y adicional, ahora el sistema anticorrupción, ¿no? Que estamos inmersos en eso, claro. También no dice, porque antes decían, el responsable solo es la persona servidora pública. Sí. Hoy, también los particulares, sí. ¿No? Entonces, ante un tema de no solo se va a seguir a la persona servidora pública, sino también eventualmente a una empresa o a un particular. Que ha prestado el servicio y ha hecho mal el servicio, no hizo bien la obra, hizo alguna circunstancia, y entonces hay sanciones también para los particulares. Pero bueno, ¿qué pasa? Que invariablemente todas las instituciones son también perfectibles en su actuar. ¿Y a qué me refiero? Si tú llegas a una institución y te das cuenta de deficiencias, pues está bien deslindar responsabilidades al que se fue, hay que hacerlo, pero también te corresponde ahora en tu era corregirlo
Y entonces ves estas deficiencias, este reglamento, perdónenme, no comulgo con lo que está escrito, pues yo lo tengo que modificar. Claro. De eso justo creo que tiene un currículum bastante amplio. Sí. Y justo también de esto pues me surge esta pregunta de decirle si cuando estuvo en su etapa de diputada hubo algo que como que ya ahora sí valga la expresión, ya le hubiera echado el ojo a las instituciones anteriores y decir es buen momento para poder corregirlo y mandar como alguna iniciativa. Claro, a ver, ¿no? Sí, N. Sí. Eso es. Solo que, imagínate que en ese año, 4 meses que estuve, cada 8, cada 15 días estaba en tribuna, con un dictamen, con el otro, con 1000 cosas, iba a las comisiones, hacía lo que nos corresponde hacer, ¿no? Sí. Y yo fascinada porque obviamente pez en el agua con las comisiones con las que yo me sentía cómoda y que yo sabía y que tenía cierta experiencia, ¿no? Entonces, sí hay esa posibilidad de decir, oigan, esto hay que corregirlo, pero imagínense que en una sesión se presentan 300 iniciativas. Sí, es bastante. Sí, no. Sí. Entonces es un trabajo que sí nos corresponde, porque cuando yo les comento que soy candidata ciudadana, decidí hacerlo porque también soy de las personas que, lejos de criticar, lo que digo es, ¿qué hago para mejorarlo? Resolver en vez de... Sí. Entonces, como para qué me quejo y para qué, siempre digo, la queja te aleja, no me presto para el chisme, no me presto para las quejas, no me presto para nada, actúo. ¿Qué debo hacer para que esta circunstancia mejore? Y entonces lo hice. Y entonces sí vi que en el tema de transparencia, pues, sí, a ver, que las personas que de alguna manera en las universidades, no sé si recuerdan esta etapa, los famosos tendederos y de que quiénes son los que denunciaron, y todo este rollo, decían, hay que proteger el dato de la persona, y yo, sí, pero pues si es servidor público, si es esta circunstancia, desde mi punto de vista no protegemos datos, hay que hacerlo público. Claro. Y entonces ya con mucha sensibilidad de derechos humanos, de transparencia y de todo este asunto. Entonces, sí creo que quien asuma, y nosotros como particulares debemos hacer que las personas servidoras públicas asuman su responsabilidad. Sí. Y debemos de denunciar y debemos de decirles, oigan, están dejando de hacer, están dejando pasar, hagan algo. Sí. ¿Qué pasó? No se entiende mucho el conflicto de interés, no se entiende mucho esta circunstancia, hay que hacerlo. ¿Qué hice en un afán antes de que se volviera contencioso un problema? Yo platiqué con varios presidentes municipales y les dije, presidente, tengo la evidencia de que usted le paga a su esposa en el DIF. ¿Quién la hizo? La presidenta, usted, juntan ustedes un matrimonio, el salario, esto está prohibido, la ley no lo permite, le doy al siguiente informe para que lo corrija. Si no lo corrige, yo pongo la denuncia. Todos me hicieron caso. Sí. Entonces, ¿qué hice? Concilié. Antes de hacerlo un conflicto, yo los previne. Y muchos me dijeron, le agradezco por haberme dicho de frente esta circunstancia antes de tomar una decisión de tipo empezar un procedimiento administrativo. Sí. Le agradezco la deferencia y cuente con eso. Alguien sí me dijo, ¿lo puedo litigar? Litiguémoslo. Presidente, me encantará saber que un tercero nos dirima, pero comienzo esto. No, fue uno de los que lo corrigió. Y en esa era invité a la plática a 17 presidentes municipales y los 17 lo corrigieron. Sí, estas cuestiones que la experiencia va dando, ¿no? Para poder tener... ¿Y para qué te esperas a 12 años litigar un asunto? Sí, es bastante desgastante. Hay que hacerlo. Que creo que justo es de lo que hemos hablado, que es de las formas de solucionar un problema como abogado, que al final de cuentas
siempre esperamos o traíamos esa educación de litigio, de vamos a pelear, vamos a tener un conflicto, que como usted lo dice, pues al final de cuentas te va a llevar 12, 15 años, que va a estar desgastado, y que incluso en temas con presidencias municipales, pues o con actores políticos, pues es un poco más complejo, y como usted lo dice, al final de cuentas se concilia, se llega a algo más rápido, se soluciona el problema y le damos la vuelta a la página, ¿no? Y creo que pues al final de cuentas pues es algo que también es tendencia, y que justo como abogados tenemos que empezar a transitar, ir a un tema de conciliación, a un tema de prevención, y que muchas veces las personas pues incluso lo agradecen. En temas particulares pues lo vemos que es más sencillo llegar a una conciliación que pues llevar un litigio que pues te va a desgastar, y que al final de cuentas quién sabe cuándo se resuelva, ¿no? Correcto. Doctora, volviendo al tema, usted comentó, bueno, el tema de sus proyectos. Usted comenta que ahorita está concentrada en el tema familiar, con su hija. ¿Tiene algún proyecto en mente laboral más allá de...? Ay, Manuel, no. No, recientemente participé en el proceso de selección de la Auditoría Superior de la Federación. Me fue increíble. 92 participantes, 10 semifinalistas, ¿no? Y entonces estuve entre esos 10, afortunadamente, y de 10 personas, 3 mujeres. Entonces eso para mí fue un hit. Yo decidí rankearme a ese nivel federal. Quise probar esa experiencia y lo logré, me encantó, y era lo que hasta el momento tenía en mente. Vienen otras etapas, la estoy cerrando, ¿no? Estoy cerrando esta circunstancia de haber participado, y ahora pues buscar, sin duda, decidí, sí, en este tiempo que me he dado familiar, decidí que todavía puedo colaborar, contribuir al engrandecimiento de mi estado, de mi nación, y voy a buscar sin duda alguna oportunidad a nivel estatal o federal, pero decidí seguir en activo. Entonces voy a ver ahora qué horizontes, qué meta nueva me trazo, porque pues me había trazado esta de la Auditoría Superior y culminó recién, y voy a ver ahora qué otra historia. Doctora, pues agradecemos mucho su apertura, el hablarnos de su carrera tan extensa como lo hemos visualizado, su trayectoria, y por todas las materias que ha pasado en el tema de derecho, en el tema político, el tema con servidora pública. Bueno, agradecemos que haya tenido esa apertura con nuestra audiencia. Esperemos que nos veamos pronto, y pues bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Y doctora, Hombre, muchas gracias. Agradecemos que nos haya tenido aquí en su... Gracias a ustedes. Creo que Les fue agradezco mucho. Entonces, enriquecedora esta plática. Digo, al final de cuentas fue una conversación que muchos podrán escuchar, y sirve de bastante para que mucha gente pues investigue tanto el currículum como también las anécdotas que nos cuenta, y como que ir generando en esa como que esa espinita en la gente, ¿no? Que empiece a investigar, y justo lo que decía, o sea, que se empiece a especializar en algo. O sea, Es muy importante, sí, la especialización. Yo creo que la invitación que le pudiéramos hacer a aquellos profesionistas que, independientemente de la carrera que hayan elegido, es sumamente importante la especialización, lo que les guste, donde se sientan cómodos, lo que les haga sentido. Luchen por estar en el lugar y con las personas correctas. y ojalá pues pronto la veamos en las aulas de nuevo. Que Sí, pronto. Sí. Ya mi hija se va a la secundaria, entonces ya, Para recursar ya también, podemos. entonces, la materia de Sí, Derecho y me Ciencias encanta, Políticas. me encanta. Sí, estoy también
con ese pendiente. Dije, bueno, ¿y este tiempo por qué no me regresé a la universidad? Sí. Pero no, bueno, mi hija sale de sexto este año, entonces es la primaria. Y como última pregunta, ¿cómo ven las nuevas generaciones? Un consejo que les pueda dar a estas nuevas generaciones, que les pueda decir algo, una introspección, decir, jalarle tantito las orejas y decir... Menos teléfono, más libros. Es sumamente importante que sé que también hay libros ya electrónicos y que todos están, pero les decía a mis alumnos, te estás riendo, no estás leyendo nada, estás interactuando con alguien en el exterior, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprovechar la posibilidad que te brinda la universidad, que hay maestros de primera y ya que los tienes enfrente hay que aprovecharlos, que optimicemos mucho más nuestro tiempo, seamos mucho más formales ya a nivel licenciatura, ¿no? Claro. Digo, yo se los digo por experiencia, porque si hubiera regresado unos años más a la licenciatura, creo que mi comportamiento hubiera sido un poco más formal. Entonces, esa experiencia les puedo compartir, ser un tanto más formales, más libros y aprovechar a los maestros. Menos redes sociales, ¿no? Menos redes Menos sociales. IA. menos EFIs, amigos. Ya, ¿no? Pues doctora, muchas gracias. Un placer estar con usted. Nos vemos en el próximo capítulo del problema a la solución. Hasta luego. Hasta luego.